como Ligia estaba comentando a su compañero, esta es una patología que constantemente ustedes la van a ver frecuentemente, sobre todo en la asignatura de pediatría o cuando hagan test de rotación en pediatría. La mayoría de los pacientes, si no vienen por una infección urinaria, el segundo caso puede ser que tenga una faringoamigdalitis. Antes se lo tenía separado faringitis y amigdalitis, pero debido a que estos siempre casi vienen concatenados o unidos, que se le llega a conocer como faringoamigdalitis. Tiene diferentes formas de presentación. La bacteria más predominante en esta etiología es el Streptococcus hemolítico del grupo A, independientemente de que puede ser producida por adenovirus, ¿no? Es decir, por virus, que casi siempre empiezan por un proceso viral. Cuando vemos al paciente que empieza con una congestión nasal, con dolor de garganta, pero cuando aparece expectoración que se acompaña de fiebre, probablemente estemos ante la presencia de un agente bacteriano. En menor frecuencia pueden aparecer lo que es el estreptococo del tipo B, C y D. Menos frecuente el Corynebacterium diphtheriae y el hemolítico. La gonorrea también puede producir alteraciones a nivel de la garganta, y no solamente en la garganta, sino que también en el recto y la uretra, ¿no? Para llegar a este diagnóstico primero tenemos que sospecharlo, y lo otro es que tenemos que ganarnos la confianza del paciente, ¿no? Para ver qué se ha introducido en la cavidad oral, ya que esto puede ser a través de una actividad sexual que se pueda contagiar de la gonorrea, que puede producir un proceso inflamatorio a nivel de las amígdalas, ¿no ves? Entonces, este es el estreptococo hemolítico del grupo A. Casi siempre se acompaña de hipertrofia o agrandamiento de las amígdalas, pero también se acompaña de petequias en ocasiones, es decir, pequeños sangramientos que va a aparecer en el paladar duro. Entonces, al lado vemos que es una faringoamigdalitis de tipo viral, donde solamente hay un enrojecimiento de las amígdalas con una hipertrofia, nada más. Este puede estar acompañado de congestión nasal. Tos al principio puede ser seca, pero ya cuando decimos que es una tos productiva, además que se acompaña de fiebre, probablemente este sea el agente más causal de esta patología. En cuanto a la faringoamigdalitis por gonorrea, igual aparecen lo que es la hipertrofia de las amígdalas, hay un agrandamiento de las amígdalas, pero se diferencia de las otras dos anteriores porque en esta pueden aparecer estos grumos de color blanquecino que se van a alojar justamente a nivel de las amígdalas. El cuadro clínico, para todas que hemos mencionado, el cuadro clínico es el mismo: dolor de garganta, dificultad para ingerir tanto alimentos sólidos como líquidos, además de acompañarse con alzas térmicas, es decir, fiebre de 38.5, puede llegar hasta 40, otalgia refleja, pero esta otalgia refleja se produce por la relación de la trompa otálica con la nasofaringe, ¿ves? En cuanto en pacientes pediátricos, puede aparecer cuadros gastrointestinales, pero estos cuadros gastrointestinales se van a dar sobre todo cuando ya aparece una expectoración. El paciente pediátrico, en vez de expulsarlo, en vez de botarlo, ¿qué es lo que hace? Se lo traga, se lo degluta, ¿ves? Entonces eso te va a producir diarrea, náuseas, va a aparecer náuseas, vómitos y malestar general. ¿Quién era el que venía con arcada? ¿Mateus? ¿Quién venía con arcada afuera? ¿Quién venía con arcada afuera? No conozco. Fue un chico y fue. Bien, entonces continuamos. Este es el cuadro clínico de una faringoamigdalitis. Puede ser cualquiera que hemos mencionado anteriormente. En cuanto al diagnóstico,
De ser necesario, doctores, podemos enviar un propio, de ser necesario, pero casi nunca en un paciente que nosotros sospechemos de una faringoamigdalitis, nunca enviamos un laboratorio. Rara vez envía un laboratorio. A ver, es más, si a este paciente lo remitimos al pediatra, el pediatra es capaz de darnos con el mismo estetoscopio, porque van a decir que no saben tratar una faringoamigdalitis, es lo primero que dice el especialista. ¿A ver? Y es por eso que aquí vamos a aprender a tratar este tipo de patología que estamos acabando de ver. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es netamente clínico. Solamente necesitamos para hacer el diagnóstico una linterna, que más necesitamos un bajalengua. Y con eso abrimos la cavidad oral del paciente para poder identificar las hipertrofias que pueden estar presentes a nivel de las amígdalas con el cuadro clínico anterior que hemos visto. Entonces esta es la forma de realizar el examen físico. A ver, pedimos al paciente que abra la boca y posteriormente con un bajalengua y una linterna pues nos ayudamos para poder visualizar las estructuras de la cavidad oral, que en este caso se van a acompañar de proceso inflamatorio de las amígdalas. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo podemos hacer con la angina de Vincent, con la difteria, la angina herpética, la hepatina y la mononucleosis. Hacer el diagnóstico diferencial de una faringoamigdalitis es bastante sencillo, doctores. Por ejemplo, la mononucleosis tiene el mismo cuadro de una faringoamigdalitis, pero ¿qué es la diferencia? Que en este caso hay adenopatía generalizada, que además se presenta el proceso inflamatorio de dos órganos diáneos, el vaso y ¿qué más? El hígado, ¿no ves? Que están por debajo, a 2 traves por debajo del reborde recostal. Entonces ahí nosotros identificamos es una faringoamigdalitis y no es una mononucleosis. Esta otra que generalmente la tienden a confundir, la angina de Vincent. La angina de Vincent igual tiene la misma característica de una faringoamigdalitis, pero ¿qué lo diferencia? Que en la angina de Vincent aparecen placas de color blanquecino grisáceo a nivel de las paredes de las amígdalas, que estas al desprenderse dejan un chancro o una úlcera que es muy sangrante. Sangran fácilmente y es bastante dolorido para el paciente. Entonces, de esta forma es que vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la faringoamigdalitis. Pueden aparecer complicaciones por tratamiento mal dado en estos pacientes y una de ellas es el flemón periamigdalino, donde va a aparecer directamente un acceso a nivel de la amígdala. Recuerden que las amígdalas son así, hay un pilar anterior y un pilar posterior. Justamente entre los dos pilares puede aparecer el flemón periamigdalino, pero esto sobre todo cuando es en una fase crónica. ¿Qué va a aparecer? Dolor, fiebre a nivel de la garganta, voz gangosa, así como cuando nos tapamos la nariz, ¿sabes? Cambia el tono y timbre de la voz. Esta es la voz gangosa que puede aparecer en el paciente y se puede acompañar también de dolor de cabeza. ¿Siempre hay frío aterrante? ¿Cuál? ¿Este? Sí. En la mayoría de las veces es frío. En cuanto al flemón intracapsular es parecido al anterior, solamente que este se drena espontáneamente a diferencia del anterior. Pero después el cuadro clínico es el mismo. El acceso retrofaríngeo, sobre todo en pacientes pediátricos, como dije anteriormente, entre 6 a 12 meses es muy frecuente encontrar este tipo de acceso. ¿Por qué se va a dar? Justamente por la infección a nivel de la rinofaringe, que involucra. Y como dijimos anteriormente, puede ser de proceso viral o bacteriano, que se va a acompañar de fiebre, obstrucción nasal, rinorrea purulenta, puede acompañarse de neumopatías cervicales y falta de aire o disnea, debido a que esto pues, va a dificultar el ingreso de aire a través de la fosa nasal, ¿no? Porque está justamente en la pared posterior. En cuanto al acceso retrofaríngeo en el adulto, no es muy frecuente, pero lo mencionamos aquí porque forma parte de la pared posterior laringe. Este acceso retrofaríngeo en el paciente adulto sobre todo se va a producir por cuerpos extraños. Puede ser
restos de mondadiente, a veces cuando se van sacando los dientes, se queda la puntita y sin querer se lo tragan, justamente veis el ojo en la pared posterior. Puede involucrar a espinas de pescados cuando están atorados, eso puede acumularse y va a producir el acceso retrofaríngeo del paciente. Entonces aquí que va a aparecer la clínica parecida a la anterior, aparece problemas respiratorios, ¿por qué? Por la acumulación o por el crecimiento de este acceso. Disfagia, es decir, dificultad para ingerir tanto alimentos sólidos como líquidos, ¿no? Hay dolor. En cuanto al acceso supraparitoideo posterior, al igual que el otro, es más frecuente sobre todo en pacientes entre 3 a 10 años de edad. A diferencia de todos los anteriores, aquí aparece lo que es la tortícolis, que se va a acompañar de este acceso. Y es cuando el paciente no puede movilizar el cuello y acompañándose del acceso. Y no puede volcar para un lado porque produce dolor al movilizar el cuello, ¿no? Inclusive cuando duerme en una mala posición con la almohada, amanece con el cuello torcido, ¿no? A eso agreguémosle los síntomas respiratorios y a eso más también le vamos a agregar qué cosa, el dolor que va a tener el paciente para poder ingerir alimentos. A eso es lo que lo vamos a conocer como acceso supraparitoideo. Y aquí lo vemos entonces, bastante grande, ¿lo ves? Un proceso inflamatorio que crece mucho. En cuanto al tratamiento, como las patologías que hemos visto son más frecuentes en pacientes pediátricos, entonces aquí hemos puesto el tratamiento para este tipo de pacientes y la dosis en la cual se debe administrar. Como ustedes ya saben sacar la dosis, entonces aquí lo único que yo he puesto es la dosis recomendada. Eritromicina de 20 a 40, acitromicina entre 5 a 15 miligramos, claritromicina de 15 miligramos por kilogramo día, cada 12 horas por 10 días. Todo esto de aquí es dosis pediátrica, ¿no ven? La forma y la vía de administración es oral. Si fuera paciente adulto, pues ingresamos con lo que es la penicilina benzatina, que es un antibiótico de amplio espectro. Si la penicilina benzatínica es de 1.200.000 unidades, lo podemos administrar uno cada 7 días. Si es de 2.400.000 unidades, uno cada 28 días. Previa reacción alérgica, no se olviden de colocar cuando enviamos penicilina. Este es un recurso normotécnico que cuando ya ustedes saben cuál es la dosis de la penicilina, ¿no ves? Cada niño menor de 5 años no tiene que ser la penicilina procaínica. Va a depender de acuerdo al criterio médico. No hay ninguna norma, doctores, que digan al paciente de 5 años sí o sí le vamos a dar una penicilina procaína. No. Podemos dosificar cualquier medicamento siempre y cuando se la dé en la dosis correcta. Ahora, ¿de qué es más mejor? Sí, pero cualquiera, porque generalmente en el sector público lo que más llega es la benzatina. Yo pregunté porque el doctor de pediatría dijo esto, pero mi hijo antes de los 5 años necesitó tomar la benzatina, entonces por eso que... Es por eso que le digo. Entonces, hay normas, o sea, no hay una norma que sí o sí nos diga que debemos utilizar sí o sí la procaínica en menores de 5 años. Puede administrarse la penicilina benzatínica, no hay problema, siempre y cuando sea la dosis adecuada. Pero recuerden que en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, siempre hay que hacer la prueba de alergia, ¿no? Para poder evitar. Entonces aquí, en un pequeño recurso normotécnico, todo paciente menor de 27 kilos, yo le puedo administrar 300.000 unidades de penicilina benzatínica. Pacientes mayores de 27 kilos le puedo administrar 900.000 unidades vía intramuscular, previa reacción alérgica. ¿Vale? Entonces no hay problema. ¿Por qué le digo? Penicilina, cuando yo estaba en mi servicio rural obligatorio, he administrado, porque a mí me tocó trabajar solito en un centro de salud. Tenía un auxiliar de enfermería
que era un tiro al aire, no me servía para nada. No me ayudaba, pues me tocó ir en el monte y yo no tenía a quién preguntar. La única que tenía era la penicilina benzatínica, acitromicina y todas las ampollas. Mi paciente en ese entonces lo que tenía era herpes zóster. Todo esto de aquí lo tenía el pacientito de 4 añitos. Entonces, lo que hice fue administrar penicilina benzatínica. Lo vi a la semana y estaba gritando y a salto por ahí. No había problema, ¿no? Corticoides. Podemos utilizar corticoides, pero antes de utilizar corticoides, doctores, utilicemos antihistamínicos. AINE, sobre todo el metamizol cuando es por vía intramuscular, pero también tenemos que utilizar previa reacción alérgica para que este paciente no haga un shock anafiláctico. Si no resuelve con esto, entonces podemos administrar Dexa o Beta, que son las más conocidas. Recuerden ver que la dexametasona en nuestro cuerpo empieza a cumplir o está esparcida en nuestro cuerpo a partir de los 5 a 10 minutos o hasta 20 puede durar. Sin embargo, la betametasona tarda entre 2 a 3 minutos y ya está haciendo su función en nuestro organismo, o sea que es más rápido. Amigdalitis crónica. La amigdalitis crónica no es más que la repetición de la anterior. Y el agente causal es igual que el anterior, estreptococo beta hemolítico del grupo. En menos frecuencia pueden aparecer el virus de la influenza, el virus de Epstein-Barr, parainfluenza, enterovirus, inclusive el virus del herpes simple. Aquí vamos a hablar de lo que es la amigdalitis gaseosa. La amigdalitis gaseosa no es más que la acumulación de calcio o de micropartículas que se van a localizar justo a nivel de la amígdala. Entonces, este tipo de material gaseoso puede aparecer en una amígdala hipertrófica o no, no importa si es un proceso inflamatorio o no. Puede aparecer este material gaseoso, que es la acumulación de micropartículas. No produce síntomas, a diferencia de las anteriores. Lo que sí produce es un mal aliento y en ocasiones cuando es demasiado grande, como el que estamos observando aquí, produce molestias en el paciente, sobre todo cuando el paciente se está alimentando, pues siente la sensación de cuerpo extraño, porque los alimentos chocan en esta estructura. El tratamiento para este tipo de paciente no lo vamos a resolver colocándole tratamiento antibiótico, porque esto vuelve a aparecer, ¿no? Y a veces muchos cometen el error de que ven la tónsila, ¿no? Y administran antibiótico. No va a mejorar con antibiótico, doctor, porque no es un proceso infeccioso. No hay dolor, no hay síntomas. Tratamiento transitorio podemos realizar en este caso en el paciente. ¿Cuál es el tratamiento transitorio? Poder extraerlo con una pinza o tocándolo con un hisopo. El problema de tocarlo a veces con el hisopo es que el paciente se lo trae. No porque quiera, sino porque a veces produce, justamente cuando uno está tocándolo, provoca náuseas y entonces va y se lo trae. Entonces ese es un tratamiento transitorio, extraerlo, pero después de 2-3 meses vuelve a aparecer. El tratamiento definitivo para este paciente es la amigdalitis, es decir, la extirpación de las amígdalas. Pero tenemos que tener en cuenta diferentes factores para poder realizar este tipo de tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. Las indicaciones y contraindicaciones para realizar este tipo de procedimiento, que es la amigdalectomía. Amigdalitis a repetición. La amigdalitis a repetición no es más que un brote agudo que se convierte en subagudo y va apareciendo constantemente, dejando clínica en el paciente. Entonces, cuando estamos frente a una amigdalitis a repetición, lo que debemos pensar es que puede ser de un origen bacteriano, porque pueden aparecer los síntomas de una faringoamigdalitis.
La amigdalitis crónica focal, a diferencia de las anteriores, esta se encapsula, es decir, el material gaseoso que acabamos de ver anteriormente, esa masa de color blanquecino, se encapsula en la cripta. Esta es la cripta, material gaseoso, se queda envuelto, atrapado. Eso es lo que va a producir esta amigdalitis crónica focal. Y aquí sí hay un proceso infeccioso, porque al no estar abierto se va acumulando y va a traer síntomas en el paciente. Amigdalitis hipertrófica de la amígdala. Esto no es más que el crecimiento de las amígdalas, que a veces es de nacimiento, ya que el niño cuando nace tiene las amígdalas grandes y conforme va creciendo van tomando su tamaño normal. Pero en ocasiones estas amígdalas son demasiado grandes, hipertróficas, que van a producir obstrucción de la vía respiratoria. Y aquí puede aparecer lo que se conoce como el síndrome o la apnea del sueño. La apnea del sueño, ¿en qué consiste? En el que el paciente cuando está durmiendo, las amígdalas, como son demasiado grandes, chocan con la pared posterior, es decir, que obstruyen la vía respiratoria. Por lo tanto, entonces producen una sensación de asfixia en el paciente y en ocasiones se exalta y despierta asustado, porque es como si como si dejara de respirar entre 1 a 2 segundos. Le falta la respiración al paciente. Esto se da debido al aumento de las amígdalas, además que en ocasiones puede acompañarse de náuseas, alteraciones respiratorias, justamente por lo que acabamos de decir. Entonces aparece la apnea del sueño. El tratamiento para esta patología es quirúrgico, resección. Ahora, todo lo que hemos visto tiene los siguientes síntomas: orinofagia, cefalea, fiebre, pérdida del apetito, escalofrío. Se puede acompañar de trastornos gastrointestinales como las náuseas, vómito, malestar general. Todo este cuadro clínico puede aparecer en cualquiera de los casos que hemos visto anteriormente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es bastante fácil. Como dije anteriormente, solamente necesitamos de una linterna y un bajalengua o un depresor. De ser necesario, prueba exudado faringe para poder identificar qué bacteria lo está produciendo. El test rápido para el estreptococo, de ser necesario, pero muchas veces, doctores, a ustedes no les va a tocar trabajar en la ciudad, van a tener que hacer su rotación a lo mejor en provincia, y en las provincias, si tienen suerte, ojalá que lo dejen solo, porque así aprenden, metiendo la pata. Ahí todavía no le pueden decir nada, porque todavía siguen en proceso de formación. En cuanto al tratamiento, como ven, aquí tenemos, nuevamente mencionamos a la penicilina benzatínica, porque es un medicamento de amplio espectro. Y cuando es de este tipo, siempre vamos a empezar con, si es un paciente pediátrico que nunca ha recibido tratamiento antibiótico, podemos empezar con lo más básico, la amoxicilina, que puede mejorar. Si es un paciente que ya ha tomado amoxicilina y que le ha costado mejorar, podemos añadirle amoxicilina más ácido clavulano. Si la mamá ya dice, doctor, a mi hija ya le han dado esto y no mejora, ¿qué vamos a entrar? Con penicilina volvemos a entrar, ¿no? Entonces, acorde a cómo esté evolucionando el paciente. Aquí está lo que le decía anteriormente, motivos para mandar a un paciente a realizar una intervención quirúrgica, extracción de las amígdalas. Pacientes que presentan una amigdalitis a repetición, pacientes que han presentado una complicación, es decir, un pulmón, pacientes que independientemente a que se le ha dado el tratamiento médico, este paciente no ha mejorado, entonces es un candidato también para ¿qué? Para una intervención quirúrgica. Pacientes con amigdalitis crónica, ya sea una infección localizada o enfermedad local, también son candidatos para hacer una intervención quirúrgica, es decir, la extracción del amígdala.
Pacientes que presentan halitosis, sobre todo en la amigdalitis gaseosa, ¿ya? Porque como le dije, este es recurrente, constantemente va a aparecer. Inclusive a veces cuando el paciente estornuda, sale una o otra. ¿Cuándo vamos a considerar que es crónico? Debe presentar 6 casos de amigdalitis para considerar que es crónica. ¿En el periodo de qué tiempo? De 6 meses. Es decir, que prácticamente sería presentar una faringoamigdalitis cada mes durante 6 meses y posteriormente la vamos a considerar que es una crónica. ¿Lo ves? Hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas, ¿no? Posible pregunta de examen, doctor. El anterior grupo, hace 3 años atrás, tenía otro tipo de contraindicaciones y se me ocurrió preguntar en el examen: mencione las contraindicaciones relativas para realizar una amigdalectomía. La respuesta: no existe ninguna, doctor. Entonces yo dije, ¿para qué está la diapositiva? Porque si ustedes se han dado cuenta, doctores, yo no pregunto de la literatura. La literatura ya la tengo en la diapositiva. Y me parece que es más fácil que estudien de aquí, aunque no deberían, porque ustedes son estudiantes de bibliografía, ¿no ves? Pero para el otro semestre ahí sí le voy a pedir de bibliografía. Entonces existen contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, pacientes que tienen una enfermedad renal o cardiorrespiratoria. ¿No ves? Como un paro respiratorio, ¿no ves? Por lo que le va a decir. Essa tosse de cachorro. Una discrasia sanguínea. ¿Qué es discrasia sanguínea? Aquellos pacientes que presentan alguna alteración en la coagulación o alteraciones de la sangre. Alteraciones del sistema inmune. Aquellos pacientes, por ejemplo, que están inmunodeprimidos, aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, el VIH, que están deprimidos en el sistema inmune. Entonces, estos pacientes, sí o sí, no se realiza intervención quirúrgica, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones relativas, es decir, que voy a valorar, sí lo puedo hacer. ¿Quiénes entrarán aquí? Pacientes que presentan una alergia respiratoria. Doy dexametasona y doy antialérgico y lo meto a quirófano, no hay problema. Lo mismo pasa con paladar hendido. Tengo que valorar si hay una comunicación directa del paladar hendido con la estructura de la vía respiratoria. Valoro y si es viable, también lo metemos a cirugía. Y aprovechamos inclusive para componerle el paladar hendido. Virosis ambiental, es decir, ¿dónde se desarrolla? ¿Aquí en boca? Jogando costela aí. Había ¿a cuál de estos jóvenes estaba buscando? ¿No era usted, Vicente? Era una joven ahí. Bien, continuamos entonces. Faringitis crónica. Como dije anteriormente, la faringitis crónica es parecida a la faringoamigdalitis, ya que estas vienen asociadas o juntas. Tienen el mismo tiempo de evolución, factores locales, factores sistémicos y factores etiológicos. Dentro de los factores locales pueden desencadenar una faringitis crónica el consumo de alcohol, de tabaco, el cambio de temperatura, el humo, sobre todo cuando hay chaqueo. Ustedes habrán notado que aquí en Santa Cruz se llena de humo cuando hay chaqueo, ¿no? Cuando hay quema de pampas, estamos todos como si hubiera neblina. En cuanto a los factores etiológicos, reflujo gastroesofágico, insuficiencia ventilatoria, que es el paladar hendido que mencionamos anteriormente, rinitis infecciosa, sinusitis crónica, pueden desencadenar una faringitis. El uso o mal uso de la voz también puede producir una faringoamigdalitis o faringitis.
El mal uso de la voz es aquellas personas que hablan demasiado, así como cuando van ustedes a ver el partido al estadio, están apoyando a su equipo, están completamente a grito. ¿Y cómo salen después de que termine el partido? Disfónicos, con una alteración de la voz, con dolor de garganta, ¿no ves? Entonces eso es mal uso de la voz. También puede ocurrir en aquellos pacientes que cantan, en aquellos pacientes que son vendedores ambulantes. Y si ustedes han dado la vueltita por las ramadas, están aquí, coñape, pañarro. ¿Eso qué cosa es? Es el mal uso. Papaya, mandarina. ¿No ves? Entonces ese es el mal uso de la voz. Hacer es el abuso de la voz. Y quedan roncos, disfónicos, afónicos. En cuanto a factores sistémicos, pacientes que tienen una enfermedad de base que están descompensados. El cuadro clínico, odinofagia, sobre todo matutina. Aquellos pacientes, por ejemplo, que al levantarse están con un garrapeo y quieren expulsar. ¿Por qué hacen así? Porque se encuentra flema en la pared posterior. ¿Y qué es lo que hacen? Intentan expulsar. Pero esta flema, como es pegajosa, es difícil de poder expulsar. Entonces, por eso es que aparece el paciente de esta forma. Sensación dolorosa y rinorrea posterior. Como le dije anteriormente, esta secreción se encuentra pegada en la pared posterior. Y es por eso que el paciente amanece con un garraspeo. Las formas clínicas, faringitis crónica catarral, lo que vemos aquí es una hipertrofia de las amígdalas que puede aparecer en un aspecto de lustrado y obviamente con un aumento de las amígdalas. Faringitis hipertrófica, aquí lo que aparece son como pequeños cordones que van a aparecer justamente en la pared posterior, como vemos aquí. No me ayuda mucho la retroproyectora esa, pero aquí hay directo, hay como pequeños cordones que van a aparecer justamente porque es el aumento de tejido linfoideo en la pared posterior. Además, esto se va a acompañar de ¿qué? De esa secreción pegajosa, y es por eso que lo vemos así medio blanquecino, porque hay secreción ahí en esa pared posterior. Y es por eso que el paciente en esta patología amanecen con esa secreción matutina e intentan expulsarla. La rinitis atrófica. Esta, a diferencia de la anterior, si en el otro había un aumento del tejido linfoideo, aquí lo que pasa es que hay una disminución del tejido linfoideo. Y aparecen unas amígdalas que están hipertróficas con enrojecimiento, y miren la secreción esa de aspecto blanquecino y pegada nuevamente a la pared posterior. Tiene los mismos síntomas que la anterior, solo que en alguna aumenta y en la otra disminuye el tejido linfoideo. En cuanto al tratamiento, el primero que tenemos que hacer es ir a identificar los factores que la han desencadenado. Posterior a estos pacientes podemos hacer colutorios. ¿Qué son colutorios? ¿Saben qué son colutorios? ¿No saben qué es colutorio? Bien, colutorios son los cuchadas o enjuagues bucal que uno se realiza, así como cuando ustedes se compran su enjuague bucal y lo botan. Lo mismo es hacer esto. Estos son colutorios. En medicina se llama colutorios. Aquí podemos hacer colutorios con agua de manzanilla, podemos hacer colutorios con hoja de eucalipto y también podemos hacer colutorios con yodo povidino. Dime. Yo estaba viendo un artigo, pero para hacer eso, pero parece que está disminuyendo para hacer esa garganta, porque la ameniza la flora de la lengua. Entonces, la probabilidad de cáncer, de infección es muy rápido. Entonces, creo que uno de los factores más probables para justamente la infección sería directamente los antibióticos. ¿Antibióticos? Sí. Sí. Principalmente aquí en Santa Cruz. Esto es para coadyuvar al tratamiento. No es un tratamiento que ya lo dejamos con esta paciente. El otro solamente es para ¿qué? Para estabilizar la cavidad oral. Para eso utilizamos lo que es el colutorio.
Colocamos los colutorios y obviamente que tenemos que mandar tratamiento antibiótico para el paciente. No lo podemos dejar directamente así porque el paciente no va a mejorar haciendo colutorios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alcalinizar la calidad oral. Entonces, si fuera manzanilla, doctores, en medio litro de agua, hacemos que hierva. Cuando ya esté hirviendo nuestra agüita, colocamos la manzanilla, apagamos y tapamos. Cuando esté eso término ambiente, es decir, natural, recién pedimos al paciente que haga colutorio. ¿Cuántas veces? 3, 4 veces al día, ¿no? Las veces que sea necesario. De lo contrario, vamos a hacer el tratamiento o los colutorios con yodo cloridina. Y podemos diluir, por ejemplo, una cucharilla para 1 litro de agua, o 10 gotas para medio litro, o 2 a 3 gotas en medio vaso de agua. Esto igual es para que el paciente haga colutorios con enjuague bucal. Pero esto sí es un paciente adulto, ¿no ven? Pero si fuera un paciente pediátrico, directamente iniciamos con tratamiento antibiótico. Otras enfermedades que pueden aparecer en la cavidad oral sería lo que es la estomatitis actosa. ¿A quién no le ha salido una pequeña lesión en la cavidad oral de aspecto blanquecino que produce dolor? ¿Sabes? Esa es la estomatitis actosa. Tiene una clasificación menor, mayor y herpetiforme. La herpetiforme es la que se llena completamente la cavidad oral de más de 3 lesiones en la cavidad oral. Son muy dolorosas. Y pues la cavidad oral, señores, es sucia. De nosotros, ¿quién se ha cepillado las 3 veces al día ahora? Me imagino que 1 o 2, ¿no ves? Y el resto sigue con el resto de cocina y potaje que comió a las 2. Igual que yo, me olvidé de traer el cepillo. Entonces esto aparece, puede aparecer por trastornos gastrointestinales, cuando la defensa está baja, o inclusive a veces cuando nos estamos cepillando, sin querer nos machucamos parte del carrillo y puede aparecer. O a veces cuando están comiendo, le falta un pedacito de carne y se muerden el labio. Puede aparecer también. Frutas ácidas también. ¿Cómo? Las frutas ácidas también. Sí, Piña. también puede producir irritación de la mucosa oral. Entonces estas son vesículas muy dolorosas, pueden producirse, son de origen viral, por falta de vitamina o alteraciones gástricas, como le dije anteriormente, o por pequeños traumatismos, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. Existen diferentes variantes. La estomatitis actosa menor tiene una profundidad de más o menos 10 milímetros, puede resolverse entre 10 a 14 días. El diagnóstico directamente con una linterna y un baja lengua, llegamos al diagnóstico. La estomatitis actosa mayor miden mayor a 10 milímetros y producen cicatriz, a diferencia de la anterior. Son bastante doloridas y en pacientes pediátricos se puede acompañar de dolor intenso, fiebre, edema facial, disfagia y dificultad para hablar, ¿no? Entonces, como son demasiado doloridas, el paciente no quiere ni abrir la boca. Por lo tanto, inclusive el tragar su propia saliva produce dolor. Son muy doloridas. En cuanto a la estomatitis herpetiforme, no es más que toda la cavidad oral se llena de estas lesiones de color blanquecino. Para el tratamiento podemos hacer colutorios con nistatina o podemos hacer colutorios con salmuera. ¿Cómo se prepara una salmuera? Medio vasito de agua y una pizca o una punta de la cucharilla de sal, se lo bate y que el paciente haga colutorio, ¿no? Y bota. Tenemos que tener en cuenta que el paciente no sea hipertenso. Si es hipertenso, no le mandamos la salmuera y le mandamos la miel rosada.
¿Qué es la miel rosada? Es el ácido bórico, ¿ya? que tiene el ácido bórico y además contiene propóleo. Esta directamente se echa directamente en la lesión. Directamente en la lesión podemos echar. Además de eso podemos utilizar lo que es la colchicina en dosis de 0,6 miligramos 3 veces al día. Vamos a utilizar dexametasona de ser necesario para bajar el proceso inflamatorio y el dolor que pueda tener el paciente. La angina de Vince. La angina de Vince es una variante de la faringoamigdalitis. ¿Cuál es la diferencia de esta angina de Vince? Tiene el mismo cuadro que la faringoamigdalitis, pero aquí lo que va a aparecer son estas placas que se adhieren a la pared o directamente a las amígdalas, que aparte de producir dolor, estas cuando se desprenden, era lo que estábamos diciendo anteriormente, producen un gran sangramiento y dejan una úlcera. ¿Quién la produce? El bacilo cruciforme de Vince. El cuadro clínico: halitosis, es decir, que tiene mal aliento el paciente; disfagia, como dije anteriormente, dificultad para ingerir alimentos, tanto sólidos como líquidos; puede aparecer fiebre, anorexia, astemia, es decir, toma del estado general del paciente. Ya dijimos eso. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, de ser necesario, enviamos a un laboratorio para poder identificar quién lo está produciendo. Hemograma completo para identificar si es que el paciente tiene alguna enfermedad de base. Diagnóstico diferencial con la difteria, la escarlatina, el chancro sifílico y la lisa. Con el que más se pueden confundir aquí sería con el chancro sifílico. A diferencia de la angina de Vince, el chancro sifílico, ustedes saben que es una úlcera, pero es de aspecto limpio y no produce dolor. ¿Ves? Sin embargo, en la angina, el chancro es sangrante y hay un dolor fuertísimo en el paciente. Evolución. Aproximadamente entre 8 a 10 días, el paciente puede tener una mejoría, es decir, que hay cicatrización de la lesión. En cuanto al tratamiento, lo podemos hacer local o general, es decir, sistémico. Local, vamos a utilizar lo que es el azul de metileno o la agua oxigenada. Esto con el objetivo de hacer toques locales. ¿Por qué decimos toques? Porque podemos utilizar un hisopo, lo empapamos con el agua oxigenada o con el azul de metileno y directamente vamos a hacer la impregnación en la lesión directamente. Ese es el tratamiento local. En cuanto al tratamiento sistémico, podemos iniciar con penicilina, metronidazol. Si es penicilina por vía intramuscular, si es metronidazol de 500 miligramos, un comprimido cada 12 horas por 7 o 10 días. Además a esto podemos administrar lo que es suplemento vitamínico, ¿no? Vitaminoterapia, para fortalecer las defensas. Y el último que vamos a ver es la candidiasis bucal. La candidiasis bucal, como ustedes observan aquí, ¿quién la produce? Obviamente la cándida, la candidiasis alba. Puede presentarse sobre todo en pacientes con una enfermedad de base, la diabetes, cuando estos pacientes están descompensados, o puede presentarse también en pacientes pediátricos. Esto en pacientes pediátricos sobre todo se va a dar, pero es por la mala higiene que a veces tienen la mamá, sobre todo cuando la lactancia no es exclusiva y utilizan fórmula. Recuerden ustedes que la lactancia materna es exclusiva o debe ser hasta los 6 meses, pero a veces por el trabajo muchos papás compran leche entera para poder administrar. Y el problema de esto es que no saben preparar la leche. ¿Por qué les digo que no saben preparar? Pregunten ustedes cuando le llega este tipo de paciente a la mamá cómo prepara la leche.
Y le digo, no doctora, yo le hago así, después le echo el agua caliente y el dedo pasa en el pezón y le da. ¿Y este dedo dónde estuvo antes? En cualquier parte, ¿no ves? Entonces, ese es el problema, que estamos acarreando de cosas, bacterias a la cavidad oral, ¿no ves? Bacterias a la cavidad oral. Entonces aquí en el paciente pues lo vemos en forma de algodoncillo, que se puede confundir a veces con grumos de leche, ¿no ves? Con grumos de leche. Pero si fuera grumos de leche, muy fácil va a salir como solo hacerlo un barrido así, pero la candidiasis no. Entonces, si es un paciente pediátrico o si es un paciente adulto, el tratamiento lo vamos a hacer con histatina. Rara vez he visto que se produzca una complicación por candidiasis, pero si se produce, va a causar problemas respiratorios y también de las vías respiratorias. Esto por la ingesta de la bacteria. ¿Ves? En cuanto al tratamiento, seguimos con los colutorios. Si es un paciente adulto, que haga colutorio con histatina. Si es un paciente pediátrico, le vamos a decir a la mamá que se lave bien las manos con agüita y jabón, agarre su gasa, su bendita de gasa, la empape con la histatina e introduzca en la cavidad oral del niño para hacer esto. Nada más. No es porque algunas mamás, si no le explican, lo quieren sacar tras la primera aplicada y no es así. Entonces ustedes tienen que aplicar, tienen que explicarle, señor, usted lo va a echar y solamente lo va a untar unas 2 y 3 veces y lo dejan. Si se traga un poco de nistatina, no importa, es antibiótico, no va a producir ningún problema en el paciente. ¿La ves? Pregunta, doctores. Ahora, si no resuelve con esto, damos tratamiento antibiótico, ¿no? Con cualquier imidazol, fluconazol, fluconazol, ketoconazol, lo podemos enviar para el paciente. Es un hongo, no le vamos a dar penicilina, es un hongo, por lo tanto le podemos dar cualquier imidazol para el tratamiento del paciente si es que no resuelve con la nistatina. Bien. Pregunta, doctores, vamos.